Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde me estés viendo, a la hora que me estés viendo, muchas gracias, bienvenidos. Estamos en esta tercera semana de la lección de escuela sabática de este trimestre que está llevando el tema de el estudio de los salmos. Y en esta semana, la semana número 3, para el 20 de enero, lleva por título El Señor reina. Y es que, queridos, el libro de los Salmos sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. Por eso nuestro versículo de memoria para esta semana dice, el Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió. Se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Dice Salmo 93:1. Es maravilloso creer en un Dios soberano. El Señor es fiel a su alianza y sigue cuidando de su pueblo, de su rebaño precioso, aun con todo que algunas ovejitas son desobedientes y se van del redil. Allá va el pastor a traerlas con amor. Él no permite que nos perdamos sin que Él haga un esfuerzo de salvarnos. Ahora, si nosotros tomamos nuestra decisión, hasta allí llegó su poder. ¿Por qué razón? Porque Él nos dio a nosotros el libre albedrío y más allá de eso, Él se puso un límite con nosotros. Por lo tanto, nuestro Dios nos creó no para que viéramos cómo salíamos, o sea, nos hizo y hay que mire cómo sale. No, por supuesto que no. El Señor nos creó y nos sostiene. Él creó y sostiene su creación. Así que nuestro Rey gobierna con justicia y aunque a veces pensemos que tarda su justicia, los tiempos de Dios son perfectos y llega justo cuando debe de llegar. Así que bienvenido al estudio de la lección número 3 de Escuela Sabática. Esperamos que podamos disfrutar de este tema maravilloso que lleva por título El Señor reina. La primera parte de nuestra lección lleva por título El Señor nos hizo. Nuestro Creador se preocupa por su creación. La cuida, la sostiene, la defiende y a veces hasta nos defiende de nosotros mismos. Es increíble cómo nosotros mismos queremos hacernos daño y Él tiene que estar defendiéndonos, inclusive de nosotros mismos. Mira, querido, compárate con el universo, compárate con esta gran belleza de universo cuando puedes contemplar en una noche clara la cantidad de estrellas que tachonan el cielo. Compárate con ellos. Y verás si no como el salmista, vas a exclamar lo siguiente. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Esto lo encontramos en el Salmo 8, verso 3 y 4. Así que cuando te comparas con el universo pareces una hormiguita, pero Dios te creó y Dios te va a sostener si se lo permites. Únicamente el Creador tiene el poder para bendecirnos. Tiene el poder de hacer crecer todo lo que nosotros hacemos, si se lo permitimos. Si Dios llama a cada estrella por su nombre, ¿crees que no sabe quién eres? ¿Crees que no siente tus desprecios?
alegra el corazón de Dios hoy. Y solo por hoy, dile, Señor, hoy quiero verte contento. Quiero hacer tu voluntad. Solo por hoy, díselo. La segunda parte de nuestra lección lleva por título El Señor reina. ¿Sabes, querido, los que creemos en un Dios que se tomó el tiempo para crear cosas preciosas, buenas y como dice el Génesis, muy buenas, buenas en gran manera? Creemos también en un Dios que sostiene esa creación, que no nos creó para que anduviéramos errando y viéramos qué hacíamos. Por supuesto que no. Él sostiene su creación. Y no cualquiera puede creer esto. Solo los que creemos y reconocemos nuestras limitaciones humanas podemos aceptar ese poder infinito de un Dios infinito. Mira, voy a compartir contigo lo que dice el Salmo 97. 97 y el verso 10. Dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos lo libra. ¿Cómo crees entonces que nosotros andamos? ¿Crees que andamos con miedo? No, querido, nosotros tenemos un Dios que reina soberano, que tiene el control, lo creemos. Entonces, no andamos con temor, porque el perfecto amor echa fuera al temor. El reinado de Dios es el universo completo, incluido el planeta Tierra. Las características de su reinado son justicia y fuego, oscuridad y luz, justos e impíos. Ese es el reinado de Dios. En su reinado hay buenos y hay malos, hay justos e impíos, hay luz y hay tinieblas, hay justicia, pero también hay fuego. Así que, ¿qué hacen los buenos? ¿Qué hacen los que obedecen a Dios? Aborrecen el mal. ¿Qué hacen los impíos? El reinado del Señor es desafiado constantemente por los impíos que niegan al Señor, se burlan de Él y oprimen al pueblo. ¿Sabemos nosotros que vendrá sobre los impíos? Por supuesto que lo sabemos. Sabemos que va a venir sobre ellos al final de la historia de este mundo. Y los estamos advirtiendo para que cambien de bando, para que se pasen del bando de impíos al bando de los obedientes. Pero eso solamente ellos lo pueden decidir. En este momento, Dios reina sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Los buenos se preparan para vivir en un mundo sin pecado, sin maldad, que pronto será instituido. De acuerdo a las señales que nosotros estamos viendo, sabemos que muy pronto este reino va a ser instituido. Ahora, ¿qué hacen los malos? Los malos, los impíos, cada día desafían a Dios, se burlan de Él, oprimen a su pueblo, como les dije anteriormente, y la palabra de Dios dice que nosotros podemos conocer a cada uno de los miembros de su bando. ¿Cómo? Por sus frutos, dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. La invitación es, si tú ahorita dices, yo he estado haciendo lo que no le agrada a Dios, cámbiate de bando. Todavía estás a tiempo. La tercera parte de nuestra lección lleva por título, Dios es el juez. ¿Por qué es el juez? Porque hay un juicio, querido. Hay un juicio. En este momento se llama el juicio investigador. Cada caso está siendo investigado. Mira, la fiscalía, que es el acusador, está representando a Satanás. Y el abogado defensor
está también recabando datos, recabando pruebas para defenderme a mí y defenderte a ti. ¿Quién es el abogado defensor? Jesucristo, por supuesto que sí. Entonces, los dos están afanados buscando pruebas para uno acusar y el otro defender. ¿Qué pruebas estás dando? ¿Le estás facilitando la obra al defensor o le estás facilitando la obra al acusador? ¿Sabes? Hay gente muy mala y la gente mala se cree un diosito con poder y se la pasan amenazando el orden que Dios, el juez justo, ha establecido. Pero muy pronto, ese juez va a venir a poner todo en su lugar. Va a poner fin a ese supuesto dominio de esos diositos. Esos diositos que se sienten con mucho poder, pero que tristemente su final está ya dictado. Cuando el juez justo venga a pagar a cada uno conforme a sus obras. Los impíos están constantemente amenazando el orden que el juez justo ha colocado. Pero eso no va a durar la eternidad, por supuesto que no. Tiene su final. Y dice la palabra de Dios que ese día ya está establecido. El examen que Dios realiza de cada uno de nosotros en este juicio investigador es en la búsqueda de aquellas cosas que puedan ayudarle a defendernos. Por eso la pregunta siempre es, ¿a qué estás ayudando tú? ¿A defenderte o a condenarte? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de enfrentar la justicia humana? Hasta aquellos que en determinado momento, cuando ellos estaban siendo administradores de justicia, dijeron, bueno, el que nada debe, nada teme. Salieron huyendo porque no confían en la justicia humana. Entonces, querido, la justicia divina, nadie puede huir de ella. Ninguno puede huir de la justicia divina. Así que hagamos las cosas bien y recibamos la buena noticia en el juicio. Porque el juicio del juez justo trae liberación a los que han andado con él y condenación a aquellos que lo han rechazado. ¿Cuál será tu sentencia? Recuerda, una vez yo dije, Jesús no viene a condenar a nadie cuando venga como juez. Cuando venga como juez, Él solo viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si tus obras requieren la paga del pecado, que es la muerte, Él no te está dando eso. Tú te lo buscaste. Busca a Jesús mientras puede ser hallado. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título, se acuerda siempre de su pacto. Voy a compartir contigo lo que dice Salmo 94:14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Miren qué maravilloso amor de Dios. Y es que Dios nos ama tanto que nos rodeó de promesas para librarnos de nuestros temores. El único que anda acusándonos y recordándonos lo malo que somos es el enemigo, pero Dios siempre está diciendo, yo te amo y al que a mí viene no lo echo fuera. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios que cumple sus promesas y nos ha dado esas promesas en el pacto. Por eso, los que confiamos en Él, andamos en paz, andamos tranquilos. Vemos las señales de su segunda venida y sabemos perfectamente que nuestro mundo, nuestro verdadero hogar está cerca. No tememos,
no tememos lo que nos pueda hacer el hombre, porque no puede hacer nada con nuestra salvación. Nuestra salvación está garantizada. Dios nos ha permitido 3 cosas. Y nos la dice en el Salmo 105. En el Salmo 105 nosotros podemos encontrar maravillosas promesas, como la primera, que dice que Dios condujo providencialmente a José a Egipto. Y por medio de él salvó a su pueblo y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. Y es que, queridos, esa es la fidelidad de Dios, la fidelidad del Señor a su pacto se demuestra en la historia de Israel. En toda la historia de Israel podemos ver cómo Israel se iba y desobedecía, pero Dios iba detrás de él a buscarlo, a llamarlo con cuerdas de amor. Y la primera señal que nosotros vemos en la historia, vemos a José, cómo pasó tantas cosas y todo porque eran planes y propósitos de Dios. El número 2, Moisés mandó a ese libertador para que los sacara de la esclavitud, de esos 400 años de esclavitud en Egipto. Y en la número 3, los llevó a la tierra prometida. Los llevó proveyéndoles todo lo que necesitaban en el camino. No cabe duda, querido, que el Señor controla soberanamente todo lo que concierne a su pueblo. Una verdad que los salmistas querían que nosotros, el pueblo de Dios, nunca olvidara. Por eso lo dejaron escrito. Jesús trasladó todas las bendiciones del pacto antiguo al nuevo pacto. El principio del pacto antiguo es el mismo principio del nuevo pacto, solo que ahora está escrito con sangre en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Recuerda, querido, tú siempre estás en la mente de tu Creador para sostenerte, para defenderte. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Sus testimonios son firmes. Voy a compartir contigo lo que dice Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y es que, querido, la ley de Dios ha sido blanco de los ataques del enemigo desde el principio. Desde que ni siquiera había sido creado el hombre. Allá en el cielo reinaban. Estaba el universo, Dios ya tenía los planes de la creación, pero Satanás, que en ese entonces era Lucifer, dejó entrar en su corazón ese sentimiento feo del egoísmo, de la envidia. Y entonces comenzó la guerra en contra de la ley de Dios, haciendo ver que Dios es un Dios injusto, que nos ha dado mandamientos que no podemos guardar. Pero en Cristo Jesús nos vino a mostrar cuánto amor hay en estos mandamientos. Así que no la han podido cambiar la ley de Dios. Por mucho que han querido, reyes, gobernantes, religiosos, han querido cambiar la ley de Dios, pero no han podido, porque la ley de Dios es eterna como Él, porque es la transcripción de su mismo carácter. Así que, por mucho que la quieran cambiar, no van a poder, mucho menos quitarla. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es eterna, eterna como su hacedor. Así que hay muchas promesas, pero la condición es obediencia. La condición es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, ponerla por obra y
todas las promesas que tú encuentras en la palabra de Dios serán una realidad en tu vida. La gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios, obviamente no es el resultado de una ausencia total de problemas. Eso no es cierto, querido. Más bien deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. El guardar la ley de Dios nos trae como resultado cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos claramente. Una vida integralmente bendecida. Y cuando digo integralmente, me refiero a la parte física. Tenemos salud. Porque en la parte mental tenemos paz. Y en la parte espiritual, llenos de sabiduría por el estudio de la palabra de Dios. Así que seamos obedientes y mantengámonos dentro del pacto del Señor, porque sus testimonios, sus estatutos, sus leyes son firmes. En esta última parte de la lección te quiero contar algo. ¿Sabías que la ira de Dios solo dura un tiempo? Pero su misericordia es eterna. Si andamos en obediencia a Él, no tenemos nada que temer en el día de su ira. Porque recordemos que la ira de Dios es solo un momento. Pero gozaremos de esa misericordia eterna. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel y en todo lo que hace y dice. Él dijo, Él prometió y Él cumple. Él es un hombre, Dios de palabra. Sí, claro que sí. Lo que Él dijo, lo cumple. Y cuando digo hombre Dios, es porque Jesús fue 100% hombre. Jesús es 100% Dios. Así que fue hombre como nosotros. Y recibió el cumplimiento de todas las promesas que se le hicieron. Ahora nosotros, en Cristo, dice su palabra que todo es sí, todo es amén. Así que las promesas de Dios son una realidad en nosotros si andamos en obediencia. Al leer los salmos siempre es importante recordar que debemos hacerlo a la luz del carácter de amor y gracia de Dios y de su plan para salvar y restaurar al mundo. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón, unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Así que, recuerda, querido, nuestro Dios reina soberano. Nuestro Dios tiene el control. Y si nosotros permanecemos bajo sus leyes, bajo sus estatutos, nosotros vamos a estar tranquilos. Vamos a caminar en paz. Porque fiel es el que prometió. Y Él va a cumplir cada una de sus promesas en nosotros. Hemos terminado el estudio de esta semana. Te invito a suscribirte a mi canal, a darme un like, a comentar el video. Te invito también a compartirlo. Si no quieres hacer ninguna de estas cosas, solo haz una. Comparte. Comparte el video para que llegue a muchísimas personas y terminemos pronto la predicación de este evangelio y podamos venir a nuestro Rey de Reyes y podamos ir a vivir a ese mundo que ni siquiera nos podemos imaginar. Yo lo anhelo así, por eso estoy compartiendo contigo la palabra del Señor. Te mando un fuerte abrazo, que pases
una linda semana estudiando la palabra de Dios.